Toma tu taza de café que continuamos con A Primera Hora. Gracias por seguir con este su espacio A Primera Hora. Y A Primera Hora nos visita un amigo primero, personal, pero también una persona que tiene un alto conocimiento del sector agropecuario, quizás de los que más que yo he podido conocer, señor Winton Marte. ¿Cómo estás, Winton? También miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Un placer estar aquí, muy buenos días, estar a primera hora con un equipo muy interesante en sus pronunciamientos, en sus posiciones. Claro que sí. Winston, yo quiero arrancar directamente con algo que a mí me llama la atención. Entonces yo busco la participación de diferentes expertos en el tema de agricultura. ¿Cómo puede ser que una república, una nación como la nuestra, fértil, que tú te comes una fruta o algún rubro, tira la semilla y en unas cuantas semanas ya tú ves que está germinando, una tierra fértil completamente de diferentes rubros y gran cantidad de rubros, y nosotros tenemos tan caros los productos de primera necesidad? ¿Por qué? Bueno, primero le felicito por ese gran entendimiento que usted tiene de la agricultura. ¿Usted cree? Claro que sí. Y por lo menos sabe bien claro de dónde viene la comida del pueblo dominicano. Su pregunta es muy interesante y es muy real. Y lo que ocurre es lo siguiente: cuando no se apoya directamente a la producción local, usted depende de productos importados. Y en la medida en que aumenten o disminuyan los precios de estos productos importados, de esa misma manera se afecta el precio final en la República Dominicana. Además, cuando no hay apoyos puntuales en los temas tecnológicos, de manera que puedan aumentarse la productividad de los diferentes rubros, entonces los costos van a seguir subiendo y en consecuencia el precio final va a seguir subiendo. De manera que la existencia de políticas públicas efectivas que vayan a tratar de disminuir los costos de producción y a la vez aumentar la productividad es una de las causas principales que ha dado como resultado el aumento de los precios de los productos básicos. Cuando usted ve el precio del arroz, el precio de los plátanos, de la yuca, de los guineitos, de la batata, es un escándalo, señores, que la batata cueste 40 pesos una libra, un producto que costaba 15, 16 pesos. Entonces, la leche, el queso, los huevos, la carne de pollo, la carne de cerdo, que es lo que la gente come a diario, por lo menos los más necesitados y las personas de todas las clases prácticamente consumen este tipo de alimentos que estamos mencionando, en promedio han aumentado un 68%. ¿Cómo? Un 68%. Eso le dice a usted que hay productos que prácticamente han duplicado sus precios. La batata es un ejemplo, por ejemplo. Los guineitos, los huevos, que son de consumo diario, básicamente. Sí. Entonces, yo quiero saber, porque a veces uno ve estadística y demás, y podría ser contraproducente lo que uno ve y lo que se siente. Pero, ¿cuál es la realidad del sector agropecuario? Sobre todo porque se ha entendido, se ha querido entender que hay un fortalecimiento del campo, pero cuando me voy a las estadísticas, veo que las importaciones se han triplicado, las importaciones de alimentos. Entonces, ¿cómo podemos tener mayor producción agrícola? ¿Cómo estamos apoyando el campo cuando las importaciones de alimentos se han triplicado? Como que eso como que no macha. Ese es exactamente un proxy. En economía se dice un proxy, es decir, un elemento que confirma, que se usa para confirmar, para verificar, de que efectivamente la producción no ha crecido como tal. Y el otro proxy, el otro medio de verificación son los altos precios. Porque cuando usted tiene la posibilidad de apoyar la producción, usted puede ayudar a mitigar el aumento de los precios. No así cuando usted prefiere apoyar las importaciones. Estos productos que yo acabo de mencionar han aumentado, han prácticamente duplicado los volúmenes y valores de importación de cada uno de ellos. De manera que esa es la situación. Y quiero resaltar lo que decía ahorita. Este país tiene condiciones excepcionales para producir todos los alimentos que demanda la República Dominicana, con muy pocas excepciones, como por ejemplo el trigo, la soya, que no, aunque
se pudiera producir. No somos realmente competitivos en este tipo de rubro, pero las importaciones, tal como usted dice, el año pasado, respecto al 19, aumentaron 2.222 millones de dólares. Eso es un 70%. O sea, del 19 aquí, de las importaciones han aumentado un 70%. Eso no es cosa sencilla. ¿Y las exportaciones? Las exportaciones han aumentado. Sobre todo, ¿cómo está la balanza comercial entre los países donde se hace esas exportaciones? Bueno, el déficit comercial agropecuario, que no debería ser un déficit, sino lo ideal sería tener superávit, se ha aumentado en más de 2.000 millones de dólares. Es decir, antes teníamos, si usted compara con 19, que es el año prepandemia, que uno usa para comparar de manera objetiva, el déficit del balance comercial agropecuario, es decir, de lo que se exporta versus lo que se importa, era de cerca de 850 millones de dólares. Y eso hoy día sobrepasa los 2.000 millones de dólares. De manera que estamos perdiendo espacio. Nosotros hacíamos un análisis, a propósito de que ustedes señalan ese tema, de cómo hemos aprovechado el DERE-CAFTA, que es un tratado que nos permite exportar hacia los Estados Unidos y hacia otros países, pero sobre todo hacia los Estados Unidos, que es el mercado más grande que tenemos cerca. Y nosotros vemos que 20 años atrás, por cada dólar de comercio, la República Dominicana ganaba, es decir, exportaba cerca de 47 centavos. El resto, 53 centavos de dólar, iban hacia los Estados Unidos. Hoy día, 20 años después, eso no ha cambiado. Es decir, los Estados Unidos siguen ganando 53 centavos de cada dólar de comercio y la República Dominicana apenas 47. ¿Qué significa esto? Que no hemos aprovechado el tratado. Entonces, no estamos creciendo. Fue una pena para mí, por ejemplo, escuchar en el discurso del honorable presidente de la República que hemos prácticamente duplicado la producción de vegetales en ambiente protegido, es decir, en invernaderos, que pasamos de 12 millones de libras diarias a 20 millones de libras diarias, de ajíes, de tomates, de pepinos principalmente. Pero cuando usted ve los datos de las áreas bajo producción en ambiente protegido, un invernadero, en el 19 teníamos 11.7 millones de metros cuadrados. El año antepasado teníamos apenas 10.1. O sea, hay una reducción de más de 1.600.000 metros cuadrados de producción que resulta imposible creer esa afirmación porque no se han introducido nuevas variedades de mayor rendimiento, de mayor productividad, ni de tomate, ni de ají, ni de pepino. Entonces, los datos y para todos nosotros, los televidentes que nos ven, ¿cómo se confirma esto? Simple. En el pasado, una libra de pimiento morrón o de tomate costaba, si era de pimiento morrón, cerca de 45 pesos. Hoy cuesta más de 80. El tomate costaba entre 18 y 20 pesos, hoy cuesta más de 45. Entonces, si la producción aumentó en economía 101, deberían los precios al menos no tener un incremento del 100% como es en estos casos. Claro. Estimado, yo tengo una pregunta. Me surgen dos preguntas. Primero, visión relativo al cambio climático respecto al impacto que se da en el sector agrícola en la República Dominicana, cómo la República Dominicana tiene una realidad referente a otros países de la región, relativo a que nosotros tenemos una realidad que impacta directamente en sectores tan importantes tanto como el sector turismo, como el sector agrícola, y ese impacto que hay una realidad que eso no hay forma de enfrentarlo cualquier gobierno, porque hay un impacto de la realidad, de la naturaleza, de la ciencia que provoca ese impacto. Y lo segundo, en términos de esa participación que ha tenido el sector agrícola en el componente del Producto Interno Bruto de la República Dominicana, si bien es cierto ha tenido aspectos que pudieran garantizar no los mismos niveles de crecimiento que pudieran tener en el pasado, hoy nosotros tenemos un 6.4% del PIB que lo representa el sector agrícola. Quizá el componente se da que la gente está tratando de desarrollarse en otros sectores,
que la República Dominicana está apostando a otro tipo de sectores para garantizar una producción económica que pueda garantizar un impacto sustancial en el crecimiento económico que nosotros podemos tener en la región. Y sobre todo lo digo por lo siguiente, porque a pesar de no estar en las cifras que entendíamos que podemos estar un país donde lo que tú tiras aquí se produce de forma gradual, bueno, nosotros podemos ver que con relación al 2013, al 2023, la participación del sector agrícola en el PIB aumentó más de un 100%. O sea, ¿cuál es su visión en torno a esos temas? Cambio climático, la ciudadanía quizá quiera participar en otro tipo de sectores, aún así el sector agrícola, a pesar de las situaciones que nosotros tuvimos para garantizar sobre todo componentes que vayan a alimentar la producción agrícola producto de la crisis que nosotros tuvimos en tema de Ucrania, que también afectó con el tema del abastecimiento. ¿Cuál es su visión relativa a esa realidad que hoy tiene la República Dominicana? Sobre el tema climático, esa es una realidad innegable. La República Dominicana, según informe de Naciones Unidas, es el país número 11 del mundo más vulnerable a los efectos del cambio climático. Y lo hemos estado sufriendo. El BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, ha hecho algunos estudios y estima que nosotros tenemos una pérdida anual promedio de 1.100 millones de dólares del 2020. O sea, que ya son mucho más si hace la comparación actual. De manera que es una realidad muy fuerte. Y el 33% de todo ese gasto afecta al sector agropecuario, de ese impacto. Es reflejado, es sufrido en el sector agropecuario. Para eso hay esquemas y experiencia de buenas prácticas internacionales que nosotros como un país tan vulnerable deberíamos estar tomando. Y existe la ley de riesgo y seguro agropecuario, una ley que se puso en ejecución a partir de 2013, que se dotó de presupuesto para tratar de ayudar a mitigar los siniestros que ocurren en la agricultura. Bajo esta ley, cuando ocurre un siniestro, los productores que tienen las pólizas de seguro pueden recibir, en el caso de pérdidas totales, entre el 80 y el 90% de la inversión. Pero hay otros esquemas más innovadores. Por ejemplo, se puede introducir el seguro paramétrico, que es un sistema de seguro en el que cuando se registren ciertos parámetros climáticos, ya sean de sequía, de huracanes, de alta humedad, pueda proteger a los productores en el campo y también las infraestructuras, porque hay un daño también bastante grande en las infraestructuras cuando vienen los fenómenos. Hay seguro también a la rentabilidad, es decir, y lo aplica muy bien en los Estados Unidos, si se estima en la comunidad X, en Bayaguana, por ejemplo, o en Guanuma, que la rentabilidad de la producción de pollo o de huevos en esa zona es de un determinado porcentaje, los productores que estén bajo ese sistema pueden tener asegurados esos ingresos. Entonces, eso permite que los productores permanezcan en la actividad productiva y sobre todo en nuestro país, que es una isla, y la producción agropecuaria tiene que ser vista como un asunto de seguridad nacional. Perdón, Winton, para que no se pierda, pero aquí existen esas tipologías de seguro. Aquí solo existe el seguro a la inversión. No se ha innovado. Está muy interesante eso. No, claro. Solamente existe un seguro que si usted invirtió $1 millón de pesos, le devuelve al 80-90. Entre el 80 y 90% va a depender de la zona de ubicación, si es de alto riesgo o de menor riesgo. Entonces, respecto a la segunda parte de la pregunta, muy interesante. Mire, yo creo que lo que ha estado pasando aquí es una situación en la que la política de apoyo no ha sido la correcta. Porque si usted verifica los datos, a inicio de esta gestión se cancelaron, se despidieron más de 700 técnicos. ¿Cuáles son los resultados, las consecuencias de esto? Bueno, entró la peste porcina africana, que entra por las fronteras del país. Es decir, se cancelaron, se desvincularon técnicos que resguardaban las fronteras dominicanas de la entrada de plagas y enfermedades. Hoy día,
la producción de cerdo es un 20% de lo que era en el 21 cuando entró la enfermedad. El resultado, además de importar más de 300 millones de dólares en carne de cerdo, es que también los dominicanos pagan precios muy altos, más del doble de lo que era antes una libra de carne de cerdo. Entró también un ácaro que afectó significativamente la exportación de bananos. Banano era el principal rubro de exportación de la República Dominicana. El año pasado cerró en 185 millones de dólares y llegamos a exportar 363 millones de dólares. Es decir, una reducción del 49%, de 178 millones de dólares que perdieron los productores y el país. Entonces, en el sector agropecuario no es que estén apostando a incursionar en otras actividades productivas, porque hay un tema también de edad de los productores y de la mano de obra. Entonces, no es tan fácil un personal que no tiene en gran mayoría otro entrenamiento, otra formación, pasarse a otra industria, como pudiera pasar en otros países que sí tienen agricultores más formados. De manera que aquí esa falla en la política pública está teniendo consecuencias muy fuertes. Vemos los productores de piña, cómo anteriormente se rescató la piña y se estaba exportando piña hasta Israel en plena pandemia. ¿Ya no se está haciendo? Bueno, se exporta muy poco, ya no se está exportando hacia Israel. Y deberían importar chinola a Israel. Cuando usted ve que antes se exportaba más de 5 millones de dólares, hoy día no llegamos a 2 millones de dólares. Entonces, ¿pero por qué se paró? ¿Por qué? Porque se cayeron los programas de apoyo. ¿Y la tasa cero? Porque el Banco Agrícola ha hecho un esfuerzo. Lo que pasa Interesante es que pregunta esa. la tasa cero para mí ha sido mal manejada, politizada. Lo que pasa es que la tasa cero se le dio a un grupo de amigos vinculados al banco. Sí, una tasa cero debe ser, bajo mi humilde entender, una política para promover la introducción de tecnologías que ayuden a aumentar la productividad. Por ejemplo, si usted me dice a mí, como gobierno, que va a destinar 1.000 millones, 2.000 millones, 5.000 millones de pesos a tasa cero para introducir sistemas de riego presurizado que van a duplicar la productividad de cualquier rubro, entonces eso sí yo lo apoyo. Pero no se sabe dónde fue, porque el resultado es que los dominicanos pagan alimentos más caros y los productores están desapareciendo en la mayoría de los diferentes subsectores. Entonces, dice Milton Friedman que las políticas se evalúan por los resultados y los resultados no han sido favorables. Winston, en primer orden, siempre es un gusto tener a alguien como usted, de una estirpe tan voluminosa, intelectual, en el área agraria en este programa. Miren, según informe del Banco Agrícola, se ha destinado más de 15.000 millones de préstamos a los productores como tal. Aparte de esto, informes también de los mismos organismos de agricultura, ha dicho que en conjunto con el Infotep se han dado tecnificaciones de miles de trabajadores en el área agrícola como tal. Otra cosa, hace 2 semanas el ministro de Agricultura, Limber Cruz, estuvo en la semanal con el presidente y hablaba acerca de la producción de huevos y decía que, lo voy a decir un poco jocosa, que el presidente se iba a enojar con él porque tenemos tanta sobreproducción de huevos que hasta se está exportando hacia diferentes países o islas de la región. Entonces, ¿cómo usted ve esta información que dijo el ministro en conjunto con la cifra? Y otra pregunta es, el día de ayer salió un decreto del presidente de la República que informaba a la población que el Instituto Agrario Dominicano iba a ser absorbido por el Ministerio de Agricultura. ¿Qué impacto positivo puede tener este tipo de decisión que tomó el presidente de la República en favor del área agraria? Bueno, respecto a la primera parte de la pregunta, efectivamente la producción de huevo ha crecido, pero se ha concentrado en menos manos, porque el cierre de la frontera, ustedes recordarán que se cerró el mercado fronterizo, provocó la quiebra de decenas de pequeños y medianos productores de huevos del Cibao Central, que su mercado principal era el mercado fronterizo con Haití. Igualmente, el crecimiento no es un fin, es un medio para llegar a un propósito.
El propósito es que se lleve bienestar a la población de productos de calidad y a buenos precios. Cuando usted ve los precios de los huevos, se han duplicado. Efectivamente, se ha aumentado la exportación de huevos, especialmente a Cuba, pero no es nuevo. Ya se exportaba desde antes. Algunas islas ha aumentado la exportación y eso es positivo. Nosotros lo vemos positivo, pero no vemos positivo que se haya seguido concentrando la producción de huevos en menos manos, porque eso significa que hay un grupo de pequeños productores que hoy día quedaron endeudados y que no tienen cómo volver a insertarse en la producción y cómo afrontar los compromisos financieros que tienen. ¿Cuál era la otra parte de la pregunta? El Instituto Agrario Dominicano. Sí. La fusión, ya, Sí. la agricultura. Lo absorbe agricultura. Bueno, yo pienso que pudiera haber algún mérito en términos de cierto ahorro presupuestario, pero en términos de lo que representa el Instituto Agrario Dominicano para el campo dominicano, no lo veo positivo porque el Instituto Agrario Dominicano agrupa más de 5 millones de tareas de la República Dominicana, aproximadamente el 45% de todas las áreas que se siembran en el país pertenecen a este instituto. Pero ¿cuáles son los fines actuales del instituto? Porque la reforma agraria ya como que cumplió su ciclo. Bueno, aún hay mucha tierra. Que producir. Hay tierra que todavía puede distribuirse. La reforma agraria se encarga de darle asistencia técnica. La ley de la reforma agraria es una ley tan amplia que permitiría hasta que este instituto ayudara a que los agricultores tengan sus viviendas. O sea, desde asistencia técnica, semilla, reparación de caminos, hasta las viviendas. ¿Sería ineficiente o le restaría tal vez valor a lo que se está haciendo ahora? Sí, yo pienso que el instituto debería ser transformado, relanzado como un instituto de desarrollo rural y no ser disuelto e integrado al Ministerio de Agricultura, que es un monstruo, que es una institución muy grande y que en los últimos años ha estado involucionando. Yo acabo de decir de la cancelación de los técnicos y los problemas que eso ha traído. Entonces, más bien yo apoyaría una iniciativa de transformarlo a un instituto de desarrollo rural para trabajar más directamente con la pobreza rural, con esos temas transversales en el ámbito rural, más que llevarlo a agricultura, porque llevarlo a agricultura van a pasar las funciones, pero si no hay un relanzamiento del ministerio, entonces se va a quedar todo en el aire. Todo lo que hoy hace el Instituto Agrario, claro, que a veces hace más que agricultura, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura el año pasado no hizo programa de preparación de terrenos para los pequeños agricultores, los agricultores de subsistencia, que tienen 10, 5, 20, 25 tareas, que con la ayuda oficial le preparan la tierra, le donan alguna semilla, entonces producen batata, producen maíz, producen habichuela, producen víveres, comida básica. Por eso usted ve que productos hoy como la batata se han encarecido tanto, es porque ha faltado todo esto. Entonces, todo este tipo de funciones, sin embargo, el año pasado el Instituto Agrario Dominicano sí apoyó a algunos de sus productores en algunas zonas del país. De manera que no veo positivo esta fusión porque afectaría grandemente los productores que dependen de esta Y no puede ser institución. que el presidente, en este caso de la República, buscara la eficientización del gasto, tomando en consideración que hay duplicidad de funciones entre en el IAD y agricultura y que, en este caso, la unificación del IAD con agricultura, se crea un departamento y puede maximizar realmente lo que las competencias del IAD hasta ahora tienen. ¿Puede ser eso? Pero vamos a ver, el IAD maneja un presupuesto cerca de 1.000 millones de pesos. Eso no es una cosa... ¿Cuánto se van a ahorrar? 500 millones al año. Pero un ahorro. Pero hay otras cosas, eso búsquenlo en publicidad. Disminuyan la publicidad. Están ahorrando, que es lo importante.
o el aumento de la nómina pública que no ha mejorado los servicios. O sea, hay otras áreas más importantes y más fáciles que son menos productivas, porque cuando hablamos de disolver el Instituto Agrario, va a quedar mucha gente con problemas en términos del problema de la tierra. O sea, eso es muy traumático. Además de que no veo la importancia del ahorro. Yo tengo una curiosidad, pero que va más al tema de la exportación, del dumping, entre otras cosas, Winston. ¿Qué pasa con los productores dominicanos? Porque hay gente que se enfoca, como decía, en batata, en yuca, en plátano, pero hay rubros que aquí se le ha dado muy poco incentivo, tal vez ni siquiera por los propios productores, de que no me interesa producir, o que se tiene la especulación de que aquí no se da tal o cual cosa. Por ejemplo, la uva, aquí supuestamente no se daba, pero aquí nos mandaron una canasta de uva por parte de Agricultura deliciosa, ¿verdad que sí? Se da la uva, eso es un mito que se quitó. Los invernaderos han hecho un trabajo para eso. Pero, por ejemplo, ¿qué hacer con un productor que le sale más económico importar un producto en otro país que traerlo, que producirlo aquí? Bueno, lo que hay que... Puesto aquí en territorio dominicano. Es que hay que crear todo un sistema. Te voy a poner el ejemplo, los cocos. ¿Qué tanto se da el coco? El arroz es el mejor ejemplo. El coco este país tiene una vocación de producir coco tremenda. ¿Y por qué el coco es tan difícil en muchos sectores encontrar coco fresco? O sea, ¿por qué? Bueno, porque si notamos los datos, igualmente está creciendo la importación. Antes se tenía un balance con esto. Y se creó la plataforma del coco para precisamente promover la siembra y fomento de este cultivo, porque es importantísimo. Es un cultivo de lo que se denominan resiliente, porque se puede dar en terrenos salinos de la provincia de Bauruco, en Barahona, en Montecristi, en el nordeste del país. Es decir, además de que puede darse en suelos buenos, en los suelos marginales que no se pueden cultivar otros rubros, para el coco se puede. Entonces, lo que pasa es que para estas cosas es muy importante la política pública. Eso, ahorita hablábamos de la tasa cero. La tasa cero pudo ayudar a eso, a establecer proyectos de fomento a la producción de coco con tecnología, con sistemas de riego, con paneles fotovoltaicos para los sistemas de reguío, y aumentar la producción significativa de un producto que es de alta demanda a nivel nacional, pero que también tiene un mercado creciente a nivel internacional. Entonces, es una pena que este tipo de cultivos no sean fomentados de manera más agresiva, y así hay otros. Sí. Winton, yo te voy a hacer una pregunta los otros días en físico y se me pasó, pero voy a aprovechar. Tú sabes que aquí gran parte de la producción, sobre todo animal, depende mucho de la soya, del maíz y demás. Por ejemplo, el mismo alimento, todo el alimento de pollo depende de ese sentido. Y en el acuerdo que hemos hecho con Guyana, hemos alquilado terreno para sembrar maíz fuera del país. Interesante. Entonces, ¿a qué se debe? Es decir, no podemos aquí sembrar maíz, no tenemos las condiciones. ¿Por qué tenemos que alquilar fuera del país para sembrar maíz? Fíjate que va concatenado con la pregunta que yo decía y que la mencionaba. ¿Hay terreno según lo que dice Winston? Miren. ¿Cómo vamos a alquilar terreno en otro país? Yo en su momento le denominé a eso la aventura de Guyana. ¿Cómo así? Porque, miren, Guyana hace frontera con Brasil. Brasil es el principal productor y exportador de maíz del mundo. Compite con Estados Unidos en ese nivel. Igual en la soya. Argentina, cuarto, quinto mayor productor y exportador de maíz del mundo, que también está cerca. Si esos países no han ido a alquilar terrenos allá en Guyana, nosotros los dominicanos, que somos menos eficientes que Brasil, que Argentina, ¿vamos a tener más éxito en Guyana? Obviamente que no. Segundo, Guyana es un país con casi 215,000 kilómetros cuadrados. Apenas 2% de su territorio es agrícola, porque tiene muchas montañas, tiene un nivel freático muy alto. Es decir, hay mucho terreno que está por debajo del nivel del mar, y entonces el agua del mar se mete
a las tierras. Tiene muchas sabanas. Las sabanas son terrenos que no tienen infraestructura productiva, no tienen caminos, no tienen canales de riego, no tienen carreteras. O sea, las facilidades para producir son muy difíciles. Eso es lo tercero. Y no hay cultura de producción de maíz allá. Cuando usted revisa los datos de producción de maíz y de soya, en Guyana el año pasado los reportes indican que se produjeron, que sembraron y cosecharon alrededor de 80,000 tareas. Cuando usted ve las áreas de siembra de maíz aquí en la República Dominicana, duplican eso por mucho. Entonces, nosotros sí tenemos tierra para producir maíz, soya no así, porque es un cultivo más extensivo, el maíz también lo es, pero por ejemplo, nosotros podemos rotar, es decir, en las áreas que se siembran habichuela en San Juan, que se siembra habichuela desde noviembre y que se cosecha en febrero, y la gente, los agricultores tradicionalmente siembran maíz o siembran batata u otro cultivo, nosotros pudiéramos en esas tierras sembrar maíz, pero eso necesita una política de apoyo. Igualmente en el Valle de Asua. Cuando yo le digo San Juan, estamos hablando de 500,000 de tareas, porque solo el valle tiene 450,000 tareas, y usted le suma Vallejuelo, que es otro valle que tiene 36,000 tareas de tierra, en las matas de Farfán. Déjame ver si expliqué, espérate. A ver si yo entendí. Solamente San Juan tiene más terreno que lo que cultivó Guyana de maíz el año pasado. Por mucho. Obvio, claro que sí. Pero entonces esto es lo que me ha complicado la pregunta, porque todavía yo pensaba que había algo técnico para tomar esa decisión. Pero tú lo que me estás dando es elementos. No, yo le dije que es una aventura. Lo que hay que ver es la transacción económica que se da en el marco de esa negociación. Sí, porque hay otros beneficio? aspectos Exacto. de otros sectores que se están evidenciando y se está tratando en el acuerdo relativo al tema de energía, relativo al tema de gas natural y demás. Hay que ver el componente de una transacción. Inclusive deberíamos ver cómo producción coordinamos y traemos a parte de ese equipo que ha estado en ese proceso para nosotros conversar con ese tipo. Ahora, yo tengo una pregunta fundamental que quisiera resaltarlo respecto al sector agroindustrial. Del 2019 al 2023, o sea, las informaciones que coloca el Banco Central es que el 20% en términos, ha tenido un crecimiento de un 20% el sector agroindustrial en la República Dominicana. Y me enfoco en un sector, en el caso del tabaco. El tabaco tuvo un aumento de un 60% de la producción en términos de la exportación que ha tenido y la ventaja comparativa que nosotros nos hemos puesto como líder en la región actualmente. Y vemos que ese enfoque no solamente se ha quedado en Tamboril, también ha ido a la provincia que usted mencionaba, San Juan. A San Juan de la Maguana, las matas de Farfán. Entonces, todas las noticias no pueden ser tan malas, porque yo veo que un sector pujante en términos de la agroindustria, en términos de la exportación, como el tabaco, ha posicionado a la República Dominicana como líder en la región. Entonces, su visión respecto a ese sector, evidentemente hay componentes que nosotros tenemos que analizar. Todas las problemáticas tienen realidades que golpean a la República Dominicana. Nuestro principal aliado comercial ha tenido una situación de inestabilidad gubernamental y de seguridad que se ha dado de forma complicada para transportar productos por la seguridad que representa, que inclusive haya conllevado que las relaciones diplomáticas que nosotros tenemos en la demarcación ha tenido que cerrarse por un elemento de seguridad. Pero el sector agroindustrial ha tenido un crecimiento importante en la República Dominicana. Bueno, efectivamente el tabaco sí ha crecido de manera importante. En San Juan desde 2014 se estaba haciendo ensayos. Yo recuerdo el más insistente y el que más trabajó en ese tema fue el actual senador, Félix Bautista. En ese entonces fue el Intabaco. Y qué bueno, es muy positivo que ha seguido avanzando el tema de la producción y de la industrialización del tabaco. Realmente es nuestro principal producto de exportación en el rubro de la agropecuaria y la República Dominicana es número 1 en el mundo en la producción en la exportación de puros de mejor calidad en todo el mundo. Ese es un factor muy positivo. También se ha avanzado en el procesamiento de la leche, porque se apoyaron varias cooperativas en el pasado, en Santiago Rodríguez, en Atomayor,
en Asua. Quedaron algunas en carpeta, como es la cooperativa de productores de San José de las Matas, que tiene una planta para el procesamiento de lácteos en construcción, prácticamente 90% de avance, pero no ha podido ser concluida. Entonces, ahí eso explica parte del crecimiento del sector agroindustrial, además también del tema de otros productos que se han ido, se le ha ido agregando valor en la República Dominicana. Ese es un sector al cual debemos de apostar. De hecho, nosotros trabajamos en el pasado con algunos diputados y hay un proyecto de ley de fomento e incentivo agroindustrial para darle más fuerza a este sector, que es fundamental para agregar valor a los productos que vienen del campo, y esto tiene además un valor estratégico. Es una forma de conservar alimentos, de conservar comida para la gente ante cualquier eventualidad. Esa gran idea que usted ha dado acerca de la siembra del maíz en algunas regiones del sur, ¿por qué no se aplicó directamente en el gobierno del presidente Danilo Medina, que dicho sea de paso realizaba en este caso la visita sorpresa a los productores y a los agricultores en diferentes provincias del país, que marcaba un acercamiento? Aparte de esto, la visita sorpresa, hace algunos años atrás, salió a la luz pública porque decían que tenían irregularidades como tal en la inversión en esta parte. Y otra, es una pregunta que cómo podría en este caso, ¿por qué no se desarrolló? Y otra cuestión es, ¿se toma el punto de referencia el año 2019 para tomar en este caso los costos o los precios de los productos? Pero se tomó en consideración en este caso que previamente, después de pandemia, los fletes han subido, en este caso los productos químicos que se han importado para la producción agrícola también han subido, y evidentemente ese costo de los fertilizantes y los productos químicos se traduce y se traspasa al consumidor final. Mira, respecto a la primera pregunta de producción de maíz, sí se hizo un intento muy serio. De hecho, se validaron cerca de 14 híbridos de maíz de alto rendimiento. Y cuando yo digo se evaluaron, se hicieron experimentos. Y precisamente en San Juan se mantenían sembradas cerca de 50.000 tareas permanentemente de maíz de alto rendimiento, porque había un programa de apoyo en el que se le ayudaba a los productores a preparar la tierra, también con la semilla, pero esto luego cayó. Entonces, por eso cayó esa iniciativa. Los proyectos en el sector agropecuario hay que apoyarlo hasta que puedan despegar por sí mismos, hasta que maduren. Entonces, cuando hablo de híbrido de alto rendimiento, para que tengamos una idea, el promedio de producción del país de maíz es aproximadamente de 2 quintales por tarea. Habían híbridos de eso que llegaban a producir hasta 14 quintales por tarea, es decir, rendimientos cercanos a los de Sudamérica y a los propios de Estados Unidos. Obviamente, si no se le dio continuidad, se va a caer. Y las visitas sorpresa realmente ejercieron un papel fundamental en el campo dominicano, porque floreció, apoyó a todos aquellos pequeños productores de subsistencia y lo llevó hasta otro nivel. Por ejemplo, hay un programa de desarrollo agroforestal que nosotros impulsamos, yo tuve la oportunidad de participar en el mismo, que fue una iniciativa de visita sorpresa, pero luego ese proyecto se amplió tanto que tenía como meta abarcar 1 millón de tareas. Y el Banco Interamericano de Desarrollo lo financió con $150 millones. Entonces, ese es un solo ejemplo de cómo este tipo de iniciativa de la visita sorpresa podían escalarse a proyectos de otra magnitud. ¿Cuál ha sido parte del resultado de este gran proyecto? La producción de café del país se está recuperando. Es decir, a través de ese proyecto fueron impactadas, sembradas, recuperadas nuevamente, casi 220.000 tareas de café. Hoy día eso representa de las áreas que se cosechan más del 60%.
La República Dominicana acaba de exportar el año pasado 41 millones de dólares de café. Anteriormente estábamos importando cerca de 50 millones de dólares en café. O sea, son proyectos de largo plazo, pero que van surtiendo sus efectos. Y lo más interesante es cuando uno ve la gente, yo también en Granojo, cómo ha cambiado la vida de la gente. Si usted va a Hondo Valle, a Juan Santiago, que son comunidades, municipios de Elías Piña, una provincia muy pobre, o a Sabaneta, en San Juan de la Maguana, o a Barahona, en Polo, o a Postre Río, allá en Duvergé, en la provincia de Independencia, en Las Cañitas de Padre Las Casas, comunidades muy pobres, en plena cordillera central, en Los Fríos, también de Padre Las Casas. Hoy día la vida de la gente ha cambiado gracias, por ejemplo, a ese proyecto. Y así hay muchísimas otras iniciativas de visita sorpresa que impactaron positivamente la vida de la gente y la economía de la gente. Y sobre esos cuestionamientos que se hacían en este caso, dentro del programa de visita sorpresa a productores que se les desembolsaba una asistencia económica, y cuando fueron a verificar la cuantificación, si verdaderamente le llegó esa ayuda, pues no estaba, no circulaba. Ay. Bueno, yo no tengo constancia de eso, entonces tampoco puedo negar que en la gestión de un proyecto se pueda cometer algún tipo de error, claro, porque somos humanos. Ahora, la realidad es que fue muy positivo para el campo dominicano y para la República Dominicana. Por eso la producción agropecuaria florecía, se mantenían los precios estables de los diferentes productos. Y ahorita usted hacía referencia al tema de los precios de las materias primas. Efectivamente aumentaron. Por ejemplo, una tonelada métrica de urea, que es la fuente para el nitrógeno, el principal elemento que se usa para nutrir las plantas, llegó a costar $1,800, pero hoy cuesta cerca de $300. De manera que eso ha vuelto prácticamente así la soya, así el maíz, así el trigo y los otros componentes químicos de los fertilizantes han vuelto a los precios prepandémicos. De manera que no se justifica que tengan un alto precio, a menos que no haya sido por la falta de la política oficial, como expliqué anteriormente. La verdad es interesante. Wilton, te voy a hacer una última ya de mi parte. Bueno, que Luis trajo el tema de las visitas sorpresas. Justamente una de las grandezas de la visita sorpresa era el tema de asociatividad. Es decir, los desembolsos que se hicieron, tanto de equipos como de recursos, se buscaba que la gente se asociara como una forma de no darle recursos a uno, sino darle recursos a muchos. Cuando llegó la actual gestión, una de las cosas que vi más negativa fue que prácticamente como persecución política, sobre todo el Instituto Agrario Dominicano, comenzó a quitar los equipos a productores dominicanos que necesitaban equipos que habían sido dados por visita sorpresa. Así es. Después le cayó el karma al director del IAD y lo quitaron pronto, porque el karma es así. Sí. Y luego, el tema del proyecto agroforestal, del que yo tuve cierto tipo de vinculación, era algo tan interesante de que la gente estaba sembrando su propia tierra con rubros que ayudaban a la producción de agua, pero se le compraba los fertilizantes, se le daba y se le pagaba a la gente para lograr mantener eso, y había una supervisión importante. Eso se ha caído. Claro. Y te lo digo, yo hablé hace un tiempo con gente de Guayabal que vivían de eso, y dice aquí la gente se estaba cayendo a pedazos, porque vivían de cultivar su propia tierra y el gobierno les pagaba por eso, pero mantenían rubros que eran importantes para el país. Viendo que este tipo de cosas se han descontinuado, lo que tenemos es un préstamo en Banco Agrícola que están siendo altamente cuestionados y gente de manera unilateral con préstamos, altos préstamos, ministros de primer orden del gobierno, familiares de ministros de primer orden del gobierno que no han producido una pajita de arroz con préstamos de 25 y 30 millones de pesos. Sí. Entonces, obviamente, ese dinero no va a ir a los productores. Si no tenemos visitas sorpresa, si tenemos un banco agrícola que anda por donde le da la gana, si tenemos asociatividad cero porque no se está promoviendo, si tenemos proyecto agroforestal que se ha caído, que no existe, a pesar de que la institución existe, UTEPA existe y se siguen cobrando y sigue lleno de dinero. Nadie ha dicho por qué esa institución, si el plan para el que nació, ¿verdad? Para el que se utiliza, no existe,
porque sigue todo el mundo cobrando y porque siguen nombrando gente ahí, pero bien, ¿cuál es el futuro en ese esquema que yo te estoy presentando del campo dominicano? Bueno, el futuro del campo dominicano tenemos que reenfocarlo, porque en la ruta que vamos estamos involucionando en los aspectos que estábamos avanzando. Y precisamente del programa agroforestal, que es un programa fundamental, porque cuando usted camina la cordillera central, puede ver cómo sigue ese proceso acelerado de deforestación y de tala y corte de árboles y de quema, que es penoso. Incluso veía en esta semana cómo todavía la UTEDA le estaba tratando de quitar unos equipos a los productores de las cañitas. Entonces, es muy lamentable este tipo de situaciones. Realmente hay que reenfocar todas las políticas públicas de apoyo al sector agropecuario. Me refiero a las políticas de crédito, a la política de asistencia técnica, porque la asistencia técnica ha fallado, está ausente en el campo. La política de sanidad e inocuidad agroalimentaria. Miren cómo vemos muchos casos de intoxicación de estudiantes porque no se siguen los controles en la fumigación aérea, que debe de vigilarla. Eso es responsabilidad del Ministerio de Agricultura, estrictamente. Cómo hemos tenido la entrada de la peste porcina africana, del ácaro bronceado del banano, que destruyó la producción de banano, de un trips que ataca las flores del frijol, que ha diezmado la producción de frijoles en San Juan, de habichuelas. Es decir, el tema sanitario está muy descuidado, entonces esa política hay que retomarla. Como hemos visto también el tema de las infraestructuras, este gobierno ya casi a 5 años no ha podido ser eficiente en la rehabilitación de los caminos vecinales, caminos interparcelarios, que son básicos para ayudar a disminuir los costos de producción de los productores. No ha podido concluir las presas, por ejemplo, la presa de Monte Grande, que es importantísima para irrigar muchas zonas allá en la provincia de Bauruco y aumentar la producción. La presa de Boca de los Ríos, sobre el río Guayubín, que está en la provincia de Santiago Monte Grande. Rodríguez. Lo que se ha hecho en este gobierno no se hizo en los 16, en términos porque tenía problemas de financiamiento el proyecto, tenía problemas de construcción. O sea, en términos del tiempo, de lo que ha llevado la colocación y sobre todo la puesta en marcha de la obra, es totalmente muchísimo. La ventaja comparativa que se ha hecho y el esfuerzo ha sido muchísimo mayor en cuanto a los últimos 8 años del gobierno anterior del 2020. Pero los resultados son que no hay obras de riego. Sí, pero debieron resolverlo en esos 8 años ese tema. Estoy de acuerdo contigo de que debió hacerse antes, pero no se ha hecho ahora. Las obras de riego, tú tienes un embalse lleno de agua, alguien denunció incluso que hay filtraciones, lo cual es gravísimo. Yo no lo sé, pero lo denunciaron. Hay una comunidad ya precisamente la comunidad de Monte Grande de Asua, que ha sido desalojada, pero que no ha sido reubicada. O sea, no tienen los predios para producir, no tienen las casas. Hay un problema serio social ahí también, además del problema de que no se concluye la obra, con las obras de riego para llevar el agua al campo y las obras también para la generación eléctrica y el agua potable. La presa de Boca de los Ríos, allá sobre el río Guayubín, era una presa para concluirse en 24 meses, que la dejó la EGI con su presupuesto. Han pasado 4 años y medio y no se concluye. Entonces esa presa era importante para aumentar el caudal de agua en la línea noroeste, que es una zona que regularmente está afectada por la sequía. Afortunadamente hemos tenido 2 años con buena lluvia y hemos tenido agua para producir allá, pero las obras puntuales no han aumentado, no se han hecho. Por el contrario, tú ves en San Juan que está la presa Dos Bocas, la presa de Yacahueque, la presa de Palmasola. Todas esas presas se hicieron en los últimos 8 años de gobierno del presidente Medina. Y hay cientos de miles de tareas incorporadas a la producción agropecuaria en esas zonas. Entonces,
Sí, pasando revista a las políticas fundamentales, realmente hay que reenfocarla para poder tener una agricultura más productiva. El tema ahorita que hablábamos del seguro, ese es un tema importantísimo. El presidente le ha dado seguimiento, le ha dado continuidad a la política de titulación de terrenos del Estado que inició el presidente Medina. Eso es positivo. Y quizá hubiese tenido muchos éxitos si hubiese continuado otras políticas como esa que yo estoy mencionando, como la de las construcciones, la de los caminos, el tema sanitario. Eso no se le ha dado continuidad. No, se abandonó. Y por eso hoy tenemos una situación crítica en el campo dominicano. ¿Y no sería en este caso injusto criticar una obra que se inició en un gobierno y que no se avanzó, no se completó, y criticarla en este caso después que están fuera del gobierno? En el caso de la presa de Montegrande, que inició en el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Ay, y evidentemente ha tenido una serie de cuestionamientos que pueden ser válidos totalmente, pero si yo inicié la obra o si se inició en mi gobierno o en gobierno de mi partido y no la pude terminar en este caso, ¿por qué cuestionarla cuando yo no estoy fuera dentro del gobierno? Pero es que no es un asunto de defensa de un partido, no, es la realidad. La realidad pero se inició es que en el Partido de la Liberación Dominicana. Esa es una realidad, usted la acaba de señalar y es innegable. Ahora bien, la realidad es que cómo ir a inaugurar una obra incompleta, que es lo que ha pasado ahora, cuando no se han podido reubicar ni siquiera las personas que están siendo desplazadas por la misma obra. Entonces, eso es lo triste. A nivel de ingeniería, como nos metimos en Montegrande, la verdad es que se inauguró simplemente el embalse. Así es. De ese embalse no se está sacando agua para reguío. De ese embalse no se está sacando agua para agua potable. De ese embalse no se está produciendo electricidad. Energía. No dejaron entrar a los campesinos ni a la gente que se mudaron de ahí a hablar con el presidente y tuvieron que hacer un problema y eso fue un problema. Y el problema sigue. Se inauguró, igual que como yo digo que se inauguró en la frontera, el muro. Hemos inaugurado 2 veces el muro de 95 kilómetros y ahora es que va por 50 y pico kilómetros. Lo hemos inaugurado 2 veces. Inauguramos Montegrande solamente con el embalse. Winston. Si no hubiéramos ido a inaugurar Montegrande en tema de recursos, hubiéramos tenido que inaugurar. Hubiéramos tenido que inaugurar cuando hicimos toda la movilización de terreno, que era lo más grande, cuando hicimos toda la pared antes de montar el embalse, cuando pusimos los equipos, es decir, se ha montado, y sobre todo yo lo dije, porque eso fue en tiempo de campaña, que no debió haber pasado, lo que se está haciendo es motorizando un tema propagandístico, porque el embalse, la terminación del embalse, no agregaba ningún valor al servicio que estaba dando en ese momento en Montegrande. Que así con embalse o sin embalse no ha cambiado nada para la población, me refiero. Pero en este caso, Elías, si todas las consecuencias que en este caso al asumió el gobierno del presidente Abinader, con todos los productores, todas las personas que convergen allí, cuando se inició la construcción de Montegrande, no se hizo una evaluación, en este caso, de los daños colaterales que podría tener, porque es verdad, le están asumiendo, el gobierno lo está asumiendo, pero no se hizo un estudio técnico social. Sí, claro. De lo que va a ser la realidad, inclusive hasta de Montegrande, había un componente de financiamiento. Había el proyecto no había dinero. La realidad es que hubo una mala planificación en el gobierno del PLD desde el inicio para la elaboración del tema de la obra. Entonces se tuvo que apostar a que la banca multilateral, en este caso un banco que tiene y que viene a colocar producto nuevo en la República Dominicana, que creo que fue el Banco Centroamericano de Integración Regional que hizo el financiamiento, dio ese apoyo que se había que hacer. O sea, estamos hablando de un problema, evidentemente. No, hay un componente de que el master plan de la obra de la Unión Europea, de los más de 3.000 millones de pesos en este caso, para el cambio climático, se destinó para esa obra de Montegrande, para el impacto que podría tener. Usted no va a meter a Winston en materia. Winston, cierra ahí con eso, dime, cierra. Mira, incluso hay unas casitas hechas y listas, y este gobierno ha sido incapaz de reubicar a las personas afectadas en esas casitas. Entonces, efectivamente tuvo problemas con el financiamiento, no porque no se planificó bien, sino porque los casos internacionales que involucraron a algunas empresas afectó el flujo de financiamiento de ese proyecto. Pasó algo similar a lo que ocurrió con Punta Catalina, que el presidente Medina tuvo que ingeniársela, que buscar otras estrategias de financiamiento para poder concluir la obra. Pero
La realidad es la siguiente. Cosas que pasan, Son cosas. son las cosas Han que pasan. pasado 4 años y medio y este gobierno no ha podido ni siquiera reubicar a las personas en las casitas que están ahí, Winston. ni ubicarlas en nuevas tierras para que puedan producir. Winston, queremos agradecerte porque la verdad es que los muchachos te han sacado el jugo a ti. No, Queremos interesantísimo. agradecerle. Muy bueno. interesantísimo, Y antes de cerrar con Winston, hay un cumpleaños que tengo que destacar. Felicidades a mi tío querido y adorado, Bernardo Ortega, que está de cumpleaños. Beno está cumpliendo años hoy. Beno es un gran televidente de este espacio, pero además es un fiel defensor de los haitianos en República Dominicana, de manera legal, ¿verdad? Así que Beno, te queremos mucho, espero que la pases muy bien en este día y la familia te desea lo mejor. Con esto concluimos aquí. Agradecer a Winston Marte, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, experto agrícola, ¿verdad? Un doctorado en la materia. Brillante. Entonces es sumamente interesante. Vemos Saludo cómo- a Carlos Segura Foster, otro fiel televidente de este Ay, don Sí, un Carlos. abrazo para don Carlos. Bueno, pues gracias a Winston por haber Muchas estado aquí con gracias. nosotros. Y a ustedes, señores, mañana, a partir de las 6 de la mañana, con este su espacio Este a primera equipo. hora. Bye bye.